Bienvenidos a todos a una nueva edición de Info 24/7. Un nuevo caso de violencia de género en la localidad de Florencio Varela. La víctima, Claudia, cansada de las reiteradas denuncias que hizo en la justicia, decidió publicar sus fotos en su cuenta de Facebook. Pedimos disculpas de manera anticipada por las fotos que vamos a mostrar a continuación. Tenemos además el relato de la víctima en primera persona y posteriormente vamos a escuchar a la psicóloga Tamara Fernández y al abogado Nahuel Bernal. Acompáñenos a escuchar el horror y el calvario en el que vivió Claudia por más de 10 años. Alrededor de los 18 o 20 años, más o menos, comencé a sufrir las agresiones por parte del que entonces era mi pareja. Era siempre lo mismo, siempre me hacía sentir culpable, siempre me decía que era mi culpa, porque claro, esta clase de psicópata llega un momento que te hacen sentir culpable, que vos sos realmente la culpable. Nunca lo denuncié, hasta que en 2004 hice la primera denuncia. Hace ya 10 años que recibo agresiones por parte de mi expareja. Nunca lo citaron en la justicia, pero en el 2007 él se presentó, pero fue peor. Fue peor porque yo lo denunciaba, él venía y me golpeaba. No sabía qué hacer. Hasta que mi hijo Sebastián y mi nuera me dijeron: vamos a denunciarlo en Facebook. Yo la verdad no quería. Me daba mucha vergüenza. Mucha vergüenza que alguien viera mi cara, conociera mi historia, pero mi hijo me dijo: es una forma de que todo el mundo lo conozca. Y mi consejo es que se animen. Una vez fui a hacer una denuncia y una oficial de policía me dijo: Claudia, quérete un poquito más. Quérete un poquito más, Claudia. Y a mí me quedó grabado. Quedó grabado. No tengan miedo. Denuncien, no esperen a que las maten. Hablen porque después puede ser demasiado tarde. Ahí terminábamos de escuchar el relato de Claudia, realmente aterrador. Estamos en comunicación telefónica con el abogado Nahuel Bernal y quisiéramos hacerle unas preguntas. Muy buenas noches, abogado. En estos casos donde la justicia no actúa de manera rápida y la víctima se encuentra en un estado realmente desesperante, ¿qué es lo que se puede hacer de manera rápida e instantánea? Bueno, Stephanie, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un honor para mí estar acá hablando de este tema. Y ante tu pregunta, lo primero que tendríamos que hacer es pedir una medida cautelar en estos procesos
La ley 26.485 en su artículo 26 habla de estas medidas preventivas urgentes y, como vimos en el caso de Claudia, pide una prohibición de acercamiento del agresor. Esta medida es una prohibición, es un límite perimetral para el agresor, ¿no? Se le prohíbe el acercamiento al lugar de residencia, trabajo o vivienda de la víctima. Y generalmente esta medida también puede ir de la mano con otra medida, que es la de exclusión del hogar del agresor. Esto para los casos en que conviven juntos ambas partes. Y lo importante de esta medida es indicar que la exclusión del hogar del agresor es independientemente de quién sea el titular del inmueble. Aunque el titular sea el agresor, esta medida va contra el agresor y lo que se trata de conservar es el centro de vida de la víctima y de sus hijos en el caso de tenga. Porque ya tienen su centro de vida ahí y no sería justo para la víctima tener que trasladarse o buscar otro lugar, ¿no? Entonces, una de las medidas que se puede tomar es esta. También otra medida muy importante para los casos en donde la violencia quizás no ha llegado a ser extrema o física y solo hay violencia del tipo verbal, psicológica, económica, es la posibilidad de brindarle apoyo, ¿no? Tanto a la víctima como al agresor, apoyo psicológico, médico, a través de organismos públicos y organizaciones civiles especializadas en esto, para que, bueno, a ver si se puede solucionar de alguna manera ese conflicto, esa violencia y no llegar a casos mayores de violencia física o posibles homicidios. Entonces, bueno, la ley prevé un montón de medidas muy útiles realmente. Otra medida es la de la prohibición de enajenar bienes o trasladarlos. Esto es moneda corriente también. Muchas veces el agresor, por la frustración o decir, bueno, me voy de la vivienda, pero auto, me llevo la tele, me llevo cosas, ¿no? Una computadora, para usarlos en beneficio propio. Bueno, lo que hace esta medida es la prohibición de enajenarlos, de venderlos. Otra medida también puede ser la de fijar una cuota alimentaria a favor de la víctima y de sus hijos, para los casos en que, muchos casos, ¿no? La mujer se ha dedicado siempre a la crianza de los hijos, de la familia, los quehaceres domésticos que tanto trabajo dan, y bueno, al irse el agresor de la vivienda, quizás quedan sin un respaldo económico. Entonces, bueno, la ley lo que hace es fijar una cuota también, puede fijarse una cuota alimentaria como medida cautelar. También suspender al agresor del régimen de visitas. Esto es importante también. Si el agresor ha sido violento, también puede ser violento con los hijos, es para tener en cuenta. Y bueno, además el juez tiene un montón de medidas, tiene un montón de tiene la facultad para dictar otras medidas necesarias para proteger a la víctima, ¿no? Viendo el caso de Claudia, una de las medidas que está enumerada en este artículo también y que podría haberse solicitado es la de una custodia policial a favor de la víctima. Esta medida es una de las últimas que hay que tomar porque generalmente la víctima ya fue víctima, ¿no? de violencia de género y un oficial policial, un patrullero en la puerta de la casa todo el día no es lo más cómodo porque no puede desempeñar su vida como lo hacía cotidianamente, pero puede ser una solución ante agresores que no cumplen con la prohibición de acercamiento y bueno, no les importa y se presentan de todas maneras en el domicilio de la víctima para hostigarla y
puede ser maltratarla, hay casos de violencia extrema, ¿no? Como ya hablamos anteriormente. Entonces, bueno, estos son pequeños resumen de de lo que son las medidas cautelares en estos procesos de familia, especialmente cuando hay violencia de género. Así cautelares en estos procesos de familia, especialmente cuando hay violencia de género. Así que por ahora es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Pero desde ya muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les haya servido de gran ayuda. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Estamos en comunicación telefónica también con la psicóloga Tamara Fernández. Buenas noches, Tamara. ¿Con qué tipo de violencias de género nos podemos encontrar en la actualidad? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la violencia de género y cómo se aprende y comienza desde la estructura de la familia de origen. Cuando, por ejemplo, el niño es avergonzado, es violentado, maltratado por su padre y ve todas estas configuraciones psicológicas en su madre. Cómo realiza una relación de vínculo de desapego y aprende a imitar estas figuras paternalistas, y configurarlas en su psiquis para luego transformarse también en un posible agresor. Hay diferentes factores en juego para configurar este tipo de violencias. Por ejemplo, los sentimientos obsesivos, esa capacidad posesiva, sin sentimientos sobre el sufrimiento de los otros. Son distintos tipos de rasgos que adoptan este tipo de agresores. Por ejemplo, frases como solo me importa el trabajo, solo me quiero dedicar a mis cosas, a mis pasatiempos. Eso transforma a estos tipos de personas en seres frustrados que solamente manejan sus acontecimientos externos mediante la ira, expresando todo con agresiones. Hay diferentes tipos de estereotipos de golpeadores. Por ejemplo, tenemos los golpeadores de tipo pasivo, que son aquellos que mantienen una relación distante con su mujer, suelen centrarse en pocas emociones para expresarse emocionalmente y mantienen particularmente sus aspectos emocionales bastante distantes y no se centran en las discusiones. Y tenemos los agresores activos, que son fan del control, aquellos que son minuciosos, perfeccionistas, dominantes y sobre todo aumentan el rasgo posesivo en la relación, aquellos que controlan distintos rasgos de la personalidad de la mujer, le indican cómo vestirse, con quiénes debe mantener sus vínculos de relaciones personales, su círculo íntimo de amigos, con quiénes hablar y con quiénes no, qué cosas debe hacer, qué cosas debe tratar de realizar en su vida diaria y cotidiana, con quiénes habla, con quiénes se comunica. Esos serían los agresores activos, ¿sí? Luego tenemos distintos tipos de síndromes que se manifiestan en este tipo de agresores, como el síndrome psicopático, que incluye la incapacidad de poder manifestar o imaginar el temor o el sufrimiento en el otro. Por esto es que al realizar ese tipo de agresiones no tienen en consideración qué es lo que sucede en la psiquis, en la parte física, ¿sí?, emocional, de la otra persona a la que están agrediendo. Tienen proyectos poco realistas sobre el futuro, no realizan proyectos a futuro, no tienen proyectos en común con su pareja, no pueden imaginar un futuro. Y después tenemos los golpeadores hipercontroladores, aquellos que alrededor de un 30% de los hombres manifiestan agredir a sus parejas, y esto se les denomina hipercontroladores. ¿Por qué? Porque presentan rasgos obsesivos, posesivos, desapegados de los sentimientos, controlan hasta el último detalle de lo que realiza su pareja, ¿sí? Su ira suele ser la expresión de todas esas frustraciones acumuladas que se manifestaron probablemente en la etapa de la infancia. Luego tenemos los golpeadores psicopáticos. El rasgo que más se destaca de este tipo de golpeadores es la falta de conciencia moral. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con la conciencia moral? La conciencia moral es la capacidad que tienen estas personas, ¿sí?, estos sujetos,
para no poder distinguir entre lo que están realizando, ¿sí? Y las consecuencias de esos actos, si son buenas o malas. Violan constantemente las normas de conducta, entonces no sienten temor a restringir las reglas, ¿sí? A restringir los códigos de convivencia, ¿sí? Entonces constantemente están desafiando todo este tipo de restricciones en pos de realizar los actos violentos y las agresiones. Tienen una conducta totalmente antisocial, tienen falta de reacción emocional y tienen la capacidad de castigarse a sí mismos, no tienen capacidad de poder realizar este proceso emocional de los actos que han cometido. El sentimiento de culpa, atribuírselo a la víctima, decir yo te dije, no me hicieras enojar, no sienten remordimientos, decirle es tu culpa, yo te dije que no hagas esto o aquello, vos sos la culpable de que esto esté pasando. Y todo esto son diferentes tipos de manifestación que tienen de violencia hacia el otro género. Además, estos hombres violentos dentro de la relación repiten infinitamente estas conductas de maltrato, de humillación contra la mujer, sin tener ningún temor, tanto en la intimidad como en el ámbito público. Se sienten como abandonados, ¿sí? Absorbidos. Viven constantemente con una bipolaridad emocional, ¿sí? Mezcla de enojo, ira, celos, que no pueden manejar, pero que lo manifiestan mediante las agresiones, en forma constante y repetitiva. Lo que caracteriza estos actos de violencia esporádica es que la mujer se convierte en el foco de esas agresiones, ¿sí? De todos los conflictos emocionales que suceden en la psiquis del agresor. Entonces, la agresión puede ser desencadenada por cualquier acontecimiento, sea cotidiano, sea un suceso extraordinario, por cualquier tipo de acontecimiento, sea un cambio de trabajo, un cambio en la estructura familiar, diferentes cambios que afectan a la psiquis del agresor se convierten en motivo de agresión a su pareja. La causa más frecuente es el abandono imaginario, ¿sí? Cuando se sienten abandonados, sienten que los van a dejar solos, en ese momento se desencadena, ¿sí? El momento de la agresión. No son solamente violentos dentro de la relación de pareja, sino también violentos en distintos ámbitos de su vida. Puede ser en el trabajo, puede ser con sus amistades, puede ser con sus familiares, ¿sí? Cualquiera sea de esas relaciones, también se van manifestando mediante la violencia o pequeñas conductas violentas. Hay golpeadores que son cíclicos, que se consideran los más peligrosos en este caso, que pueden actuar con carácter repetitivo, ¿sí? Sin importar el daño que se le genera a su pareja, ¿sí? Pueden tener una doble personalidad, ¿sí? Un carácter con rasgos de bipolaridad, ¿sí? Una cara en la faceta pública de la vida, ¿sí? Cotidiana, tal vez son como hipercarismáticos, pero puertas para adentro manifiestan toda la agresividad que tienen acumulada en su psiquis y en su personalidad psicopática. Estas violencias se van a intercambiar con actos de arrepentimiento, de perdón, de humillación, de transformar esos actos de violencia en la culpa del otro y no en la culpa asumida como propia. Además, en su gran mayoría, todos estos tipos de agresiones y de agresores psicopáticos suelen ser del sexo masculino. No todos los golpeadores tienen los mismos rasgos psicopáticos y todos aquellos son iguales para manifestar su violencia. A lo largo de los años ha habido distintos rasgos en distintos tipos de personalidades psicopáticas. En este caso que vamos a presentar hoy, de Claudia Nícora, que es la mujer víctima de violencia de género, su golpeador era un psicópata, ¿sí? Con rasgos psicopáticos, ¿sí? Repetitivos de violencia, ¿sí? Que repetía una y otra vez diferentes tipos de violencia sobre su expareja
para manipular y menoscabar la personalidad y la psiquis de la víctima. Además, la manipulaba a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de vínculos sociales, de la forma de aislarla de todos esos vínculos que favorecían que ella pudiera tener contención en su entorno personal, familiar y su núcleo más íntimo. Además, presentaba una personalidad también hipercarismática en el afuera, en el ámbito público, y puertas para adentro manifestaba todos estos rasgos de violencia, ¿sí?, que hostigaban a esta víctima a cerrarse en ese círculo violento y no poder escapar de las agresiones propias de este acusado. Otro rasgo también importante a destacar del caso es que la víctima tenía 3 hijos mayores de edad y una menor, que también fueron víctimas de la violencia de género, pero en este caso traspolándolo a la violencia familiar. Porque el círculo violento en el que los menores se encontraban habitando, conviviendo, desarrollando su personalidad, también estaba inmiscuido de distintos rasgos violentos y de distintos hechos que van marcando la personalidad de cada uno de los hijos de Claudia, ¿sí? En este caso, por supuesto, la menor va a tener diferentes lesiones psicológicas que van a ser tratadas a futuro con distintas sesiones de terapia, de psicopedagogía, para poder abordar las secuelas emocionales que quedan de los hechos violentos vividos en el ámbito del seno familiar. A su vez, los hijos mayores, con una psiquis, con una madurez superior a la de su hermana, van a poder tener más herramientas para poder elaborar todos estos hechos violentos de los que formaron parte también en su seno familiar. Pero no hay que dejar de lado que van a necesitar todo el grupo familiar una contención psicoterapéutica y psicológica para poder afrontar todos estos hechos a futuro. Además, se le deberá hacer un seguimiento para poder saber cómo esa familia vuelve a revincularse socialmente, vuelve a reinsertarse en un vínculo familiar saludable. Las secuelas más características de este tipo de sucesos violentos son las depresiones, el estrés emocional, ansiedad y trastornos del sueño, fobias y pánico, además de síndrome de estrés postraumático, revictimización de la propia víctima. ¿Por qué? Porque las instituciones, muchas veces instituciones estatales, instituciones judiciales, producen una revictimización al volver con la víctima a hacer recordar cada uno de los sucesos violentos de los que formó parte, contando su testimonio, elaborando escritos en denuncias. Vuelven a revictimizarla con pericias que ahondan en detalles que son muy escabrosos, ¿sí?, en su psiquis. Asimismo, también genera vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Por el señalamiento de los otros, ¿sí?, de la sociedad, el reconocimiento de todo lo sucedido, de lo que pasó cada uno de los que formaron parte de ese círculo violento. Temor por no saber cómo defenderse ante un nuevo hecho violento, ante una nueva agresión, no saber cómo volver de a poco a una rutina normal sin violencia. Aislamiento, porque al tener una ruptura con los vínculos con los que yo tenía relación previo a todos estos hechos violentos, entonces me siento aislado. No tengo a mis amistades anteriores, no tengo a mi grupo familiar que me contenía y formaba parte. Naturalmente tenía una contención familiar y esos vínculos se fueron diluyendo, rompiendo, se fueron anulando. Tengo una incapacidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la autoestima, la humillación, todo eso fue bajando, menoscabando todas aquellas
decisiones, esa toma de decisiones, ese poder de decidir, que con el tiempo se va disminuyendo. Y luego, problemas alimenticios, como otra de las consecuencias secundarias de todos estos hechos violentos. Pueden ser trastornos de anorexia, bulimia, distintos tipos de trastornos alimenticios que nos llevan a una agresión propia del cuerpo por no poder resolver psicológicamente todos esos traumas que fueron quedando de las agresiones que produjo este ser psicopático violento. Además, también en la salud reproductiva, la decisión de no querer tener hijos, no querer relacionarme con el otro, no querer tener relación con el otro género, no querer establecer un vínculo de pareja con otra nueva pareja por el miedo a sufrir nuevamente todos los episodios de hechos violentos. Asimismo, falta de respeto propia, ¿sí? No tener respeto por uno mismo, sentirse poca cosa, una autoestima bastante menoscabada emocionalmente por toda esa situación de maltrato atravesado durante la violencia de género. Por lo tanto, se comienza a destruir esa dignidad personal y comienza a sentirse cada vez más retrotraída. Ya la persona pierde la capacidad de sociabilizar, no quiere tener vínculos que involucren tener diferentes tipos de relaciones sociales, ya no quiere establecer nuevas amistades, no quiere establecer nuevos vínculos de pareja, ya no se anima a confesar o a confiar cosas en sus vínculos familiares por temor a recibir otra vez críticas, no tener el apoyo suficiente, que no sea bienvenida la opinión o los consejos que pueda ella dar. Entonces se siente aislada, sola. Pero además de eso también produce falta de amor propio, ¿sí? La persona se siente sola, deja de creer en sí misma y de confiar en sí misma, pierde esa autoestima que le fue quitada por las agresiones, por el agresor, que fue destruida por ese agresor, y entonces empieza a quedar como anulada, queda como en blanco, ya no quiere volver a tener proyectos, a formar otra vez otra familia o tener otra nueva pareja o seguir adelante con sus proyectos propios personales. No quiere buscar otro trabajo si fue una agresión de violencia de género en el ámbito laboral. No quiere insertarse en otra nueva institución si fue una violencia en una institución, sea estatal, sea privada. No quiere volver a tener hijos si sufrió de violencia obstétrica. Entonces, ese tipo de violencia se reproducen en la psiquis de la persona que sufrió violencia de género. En el caso de Claudia, claramente podemos ver en su testimonio que las diferentes agresiones fueron menoscabando su autoestima, su personalidad, desarrollaron diferentes tipos de fobia, pánico. Pero además, ella pudo recobrar un rasgo importante de su personalidad, tomó la decisión de hacerlo público y así pudo afrontar todos esos miedos que producían en ella su agresor. Por eso Claudia es un testimonio clave para visibilizar la violencia de género. En el día de hoy hemos escuchado el caso de Claudia, víctima de violencia de género, y al abogado Nahuel Bernal y a la psicóloga Tamara Fernández. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Info 24/7. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Buenas noches.